puede ser, como lo vemos aquí, un promedio. Puede ser también que nos pidan el porcentaje de una variable o cuánto medirían los grados de esta rebanada en un diagrama de pastel. Prácticamente las últimas dos cosas, lo que es el porcentaje y esto, utilizamos regla de tres. Y pues para la media, utilizamos pues la fórmula de la media, que es sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. ¿Va? Posteriormente a esto también vimos unos problemas de cómo convertir un diagrama de barras en un diagrama de pastel, que es exactamente igual que el anterior, simplemente con incisos. Entonces, con una regla de tres podemos solucionar estos problemas. Y posteriormente vimos las medidas de tendencia central, lo que son la media, mediana y moda. La media, si se acuerdan, es el promedio. La mediana es el dato central, el dato que está justamente a la mitad. Y la moda es el dato o los datos que más frecuencia tienen, que más destacan porque se repiten más veces. De esto, lo más común en su temario normal de pensamiento matemático son estos problemas, donde les piden calcular la media de un diagrama de barras. Y ya de su otro temario nuevo, del nuevo bloque que se agrega, pues tenemos estos temas, problemas normales. Nos dan varios datos y nos pueden preguntar que determinemos la media, la mediana o la moda. Y ya vimos en cómo se hace eso. Y otro problema que nosotros vimos, pues es cómo calcular la media, por ejemplo, en una tabla de frecuencias. Entonces, para la tabla de frecuencias, pues vimos dos fórmulas. Para una tabla de frecuencias con datos no agrupados, vimos una fórmula que pues vale la pena ponerla aquí de nuevo para recordarla. Entonces, para no agrupados, vimos que la media se calcula como la sumatoria de el dato por su determinada frecuencia y eso entre la cantidad de datos. Y para los datos agrupados, pues es muy parecida a la fórmula, es la que está acá, del lado izquierdo. En vez de el dato, tomamos lo que es la marca de clase, que la marca de clase es otra fórmula que definimos como el límite inferior sobre el límite inferior más límite superior entre 2. Entonces, como los datos agrupados tienen intervalos, como estos, pues tienen un límite inferior, que es este, y un límite superior, todos. Entonces, para sacar la marca de clase, sería el límite inferior más límite superior entre 2. ¿Va? Y ya con ese dato, pues ese dato será el dato que voy a utilizar para mi media y será ese dato por la frecuencia entre la cantidad de datos. Y pues posteriormente a eso hicimos otro problema y listo. Y de ahí nos fuimos al último tema que prácticamente vimos, que son las medidas de variabilidad, que son estas de aquí. Entonces, de estos de aquí, pues vimos que existe la varianza y la desviación estándar, cosa que ya se había visto. Esto no es nada nuevo para ustedes o no debería ser nada nuevo para ustedes. Más bien, a diferencia de su temario anterior, que era el de pensamiento matemático, ahora sí es posible que se espere, eh, sí es posible que se espere que se tenga que calcular la varianza y la desviación estándar de forma exacta. Entonces, por eso ahora sí vemos lo que es las fórmulas. Entonces,
Del lado izquierdo inferior vemos las fórmulas y vemos que existen dos fórmulas. Una fórmula tiene en el denominador una n y el otro tiene una n menos uno. Entonces la primera, como ustedes recuerdan, es para poblaciones y la de abajo, la que tiene el n menos uno, es para muestras. Entonces aquí es donde tenemos que recordar cómo se saca la desviación, o bueno, más bien cómo se identifica una población y cómo se identifica una muestra. Esa es como que la clave. Entonces, población dijimos que era un todo. Si identificamos que estamos estudiando un todo, estamos estudiando a todos los elementos de la familia, de, de la familia, de, pues de lo que nos interesa, por ejemplo, pues es la población. Y si estamos estudiando solamente una pequeña parte de ese todo, pues es una muestra, ¿va? Y posteriormente a eso, pues aplicamos la fórmula y son las mismas variables que acabamos de ver hace rato. X y es el dato, X rayita es la media, N es la cantidad de datos y lo que es difícil es calcular la varianza. La desviación estándar es muy fácil, solamente le saco raíz a eso, ¿va? Dicho eso, ¿alguna duda de eso? ¿Algún comentario? ¿Algo que les dé dudas de la fórmula? Ok, preguntan. Pareciera que no, ok, va. Entonces, si no hay dudas sobre eso, pues vamos a avanzar. En un segundo nada más. Les voy a poner un problemita de esto para recapitularlo. Sí, sí estaba compartiendo. No sé si se puso, luego se pone negra la pantalla. Pero déjame tratar de que compartir y dejar compartir. A ver, déjenme. Dicen que se ve bien. Déjenme a ver si ya se ve mejor. Están viendo la pantalla chiquita. Ahí está. Muy bien. Entonces, de esto hicimos tres problemas. Este, este. Y pues para practicar quisiera que hoy recapituláramos con esta. ¿Va? Entonces intenten por favor y me manden su respuesta. Eso es para una recapitulación breve. Intenten por favor este.
Muy bien, niños. Vamos a darle una revisada. Entonces, ver, ustedes ya mandaron su respuesta. Vamos a ver, algunos son un poquito diferentes, pero vamos a ver qué pasó. Entonces, para empezar, el contexto que nos dice, Juan quiere estudiar las edades de su familia. Las edades son las siguientes. Nos da a entender que, pues, no está dando todas las edades de su familia, ¿no? Entonces, bajo ese argumento, ¿están de acuerdo que esto sería una población o una muestra? Los datos serían parte de una población o una muestra. Ajá, como ustedes mencionan, una población. A Juan solamente le interesa las edades de su familia y creo que podemos intuir que son todas. Entonces, estas son las edades de toda su familia. Entonces, por lo tanto, los datos son de una población. Muy bien, excelente. Entonces, muy bien en esa parte. Entonces, como vemos que el contexto nos da a entender que estamos estudiando a una población, es decir, a todos los elementos, pues utilizamos la fórmula de población. Una vez que sacan que eso ya lo tenemos claro, hay que recordar que parte de la fórmula es esta X rayita. Entonces, X rayita, como ustedes saben, es la media. Entonces, vamos a calcular nosotros la media de los datos. Entonces, vamos a sumar todos los datos. 18 más 20 más 27 más 38 más 42. Y vamos a dividir entre la cantidad de datos, que son 5. Y listo. Entonces, haciendo la operación de arriba, 18 más 20 más 27 más 38 más 42 nos da 145. Y es 2 sobre 5. Entonces, 145 entre 5 nos da 29, si no me equivoco. Entonces, la edad promedio de esta familia es de 29 años. Entonces, si nos pidieran la media o el promedio, pues ahí está, ¿no? Pero en este caso no, tenemos que ir más allá. Nos piden literalmente el valor de la desviación estándar. Entonces vamos a calcular la varianza. Para calcular la desviación estándar, tengo que calcular la varianza, sí o sí. No me escapo de eso. Entonces la varianza es la primera fórmula que vemos del lado derecho y vamos a aplicarla. Entonces lo que me está diciendo esto es, vas a agarrar el dato, le vas a restar la media y luego los vas a elevar al cuadrado y vas a ir sumándolos. Entonces vamos con eso. Vas a agarrar el dato, que es 18, el primero, le vas a restar la media, que es 29, y esto al cuadrado. Y lo vas a hacer esto para todos los datos y los vas a ir sumando. Entonces voy con el siguiente, luego el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y ahí está. ¿Va? Entonces dato menos media al cuadrado. Y eso lo hago para todos los datos y los voy sumando entre sí. Y abajo sería n, que es este. N es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? Uno, 2, 3, 4, son 5 datos. Entonces divido entre 5 y listo. Ok. En este caso, pues está más sencillo porque la media nos dio un entero. Entonces hasta lo podemos hacer mental las restas, ¿no? 18 menos 29, eso me da 11. Entonces 18 menos 29 es menos 11. Entonces nos queda menos 11 al cuadrado. Luego el siguiente, 20 menos 29 menos 9. Luego 27 menos 29 es menos 2. 38, 38 menos 29. 38 menos 29 nos da 9 positivo. Y 42 menos 29 me da 13. Y esto entre 5. Seguimos desarrollando esto. Como dijimos la otra vez, el exponente, como es un exponente par, anula el signo negativo. Entonces siempre nos va a quedar unas cantidades positivas.
Entonces 11 al cuadrado es 121 y el menos se va por el exponente par. Siempre va a quedar todo positivo. 9 al cuadrado 81, 2 al cuadrado 4, 9 al cuadrado 81 y 13 al cuadrado son, si no me equivoco, 169. Todo esto sobre 5. Hacemos ahora sí nuestra suma de arriba. 121 más 81 más 4 más 81 más 169. ¿Va? Entonces 121 más 81 más 4 más 81 más 169 nos da 456. Y listo. Hacemos esta división y eso nos da 91.2. Pero esta es la varianza. Entonces ya obtuvimos la varianza. Si nos estuvieran preguntando la varianza, pues aquí ya acabaríamos, ¿no? La varianza fue de 91.2. Pero como nos piden la desviación estándar, ustedes saben que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza, que fue 91.2, le sacamos raíz para obtener la desviación. Entonces, raíz de 91.2 me da 9.54. Entonces, la desviación estándar fue, pues, de 9.54. Quiere decir que las edades en promedio tienen una diferencia de 9 años. En esa casa de Juan, la diferencia es de 9 años en promedio. ¿Alguna duda en algún procedimiento, niños? ¿Algo que no les cuadre? ¿Algo que tengan duda en alguna parte? Pero la respuesta sería 9.54. ¿Qué dicen? En caso de que solo nos pidiera la varianza, no importa que sea decimal, la respuesta se redondea. No, si es decimal, la dejamos decimal. Es lo que les digo, no estén peleados con los decimales. Los decimales no son malos para nosotros, no pasa nada. Entonces, cualquier cosa puede ser decimal. El único tema donde redondeamos, sí o sí, son las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles, percentiles. Ese es el único tema donde sí tenemos que redondear, sí o sí. Cualquier otro tema, si sale decimal, no hay ningún problema, déjenlo así, como decimal, al menos que las respuestas de su examen final estén redondeadas. Pero si no, no hay ningún problema, todo déjenlo tal cual. Si nos da decimal, déjenlo así. Entonces sí, podemos dejarlo decimal y no hay problema. ¿Algún otro comentario, niños? Muy bien, dicen que no. Va. Entonces vamos a avanzar en nuestros temas. Estos ya los hicimos. Ok, entonces la vez pasada nos quedamos haciendo estos problemas y aquí es donde vemos la gran diferencia. A ver, un segundo, ahí está. Entonces aquí es donde vemos la gran diferencia. Vemos dos posibles problemas de desviación estándar. Bueno, dos tipos nos podemos enfocar ahorita. El tipo donde nos piden directamente el valor de la desviación estándar, que esos forman parte de su nuevo temario, que son estos que vimos, y el tipo donde solamente nos interesa saber quién tiene mayor o menor desviación estándar. Como platicamos el viernes, estos ejercicios de este tipo, los que solamente buscan encontrar quién tiene la mayor o menor desviación estándar, ellos se resuelven con un rango. Obviamente, estos también le pueden aplicar la fórmula a a los datos, no hay ningún dilema en ese aspecto, pero no es lo más, estratégicamente hablando, no es lo mejor. Sí se puede y está bien, sí, pero estratégicamente hablando nos conviene más el rango porque es más rápido hacerlo, ¿va? Entonces, estos dos ejercicios que los hemos visto miles de veces y ustedes también los han visto con sus maestros, se recomienda mejor aplicar un rango, ¿va?
Ok, entonces los que vamos a ver a continuación, este y el siguiente son de su temario normal. Entonces intentemos ahora este. Son facilitos. Intenten por favor este y me manda su inciso. Muy bien, niños. Entonces, este es problema típico dentro de su temario normal. Y lo que busca también es que entendamos cómo funciona la dispersión. Es súper fácil, la verdad, no tiene nada de chiste. Hasta cierto punto es lo mismo que el ejercicio anterior, pero con contexto, ¿no? Para confundirlos. Entonces, les dan una tabla, nos dicen que, por ejemplo, Sonia, tenemos estas dos personas, ¿no? A Sonia y a Perla. Y tenemos cuántos goles anotaron en cada partido. En el partido uno, Sonia anotó 4, Perla 5, y así sucesivamente. Entonces tenemos cuántos goles anotaron en 4 partidos. Y ahora sí, vámonos a la pregunta. De acuerdo con la tabla, se observa que ambas tienen un promedio de 4 goles. Entonces, ya no están diciendo esto desde ahorita. El promedio de sus goles es de 4. Entonces, y si lo calculan ustedes, se darán cuenta que son 4, eso no hay tema. Luego dice, pero el entrenador quiere que su desempeño en el partido no se aleje mucho de dicho promedio. Para elegir la última integrante del equipo, el entrenador debe considerar A, y ya vemos que dice Sonia, ya que su dispersión de goles es menor, Perla porque su dispersión de goles es mayor, otras candidatas, ya que Sonia y Perla tienen una dispersión menor a su media. Pues a ver, vamos a ver. Sí, ¿cómo podemos calcular la dispersión? Pues estos serían nuestros datos. Una, un camino posible, ahora que ya vimos la fórmula, es aplicar la fórmula a estos datos y listo, ¿no? Calcular la dispersión, o sea, la desviación estándar. Pero para nosotros es suficiente aplicar un rango. No hay necesidad de aplicar nada novedoso. Entonces, con un rango nos podemos dar una idea de cómo se están comportando los datos. Entonces, por ejemplo, aquí dato más grande es 4, 5 y le resto el pequeño es 3. Entonces, 5 menos 3 es 2 y listo. ¿Va? Entonces, tiene un rango de 2. Y el dato más grande es 5, el dato más pequeño es 2, entonces es de 3. Entonces, vemos aquí que este tiene un rango más pequeño, por lo tanto, podríamos esperar que va a tener una dispersión menor. Va a tender a tener una dispersión menor porque el rango es menor. Y pues este va a tener una dispersión mayor porque el rango es mayor. Entonces, yéndonos a las respuestas, vemos que el inciso que cubre este argumento es este. Dice Sonia, ya que la dispersión de su número de goles es menor a la de Perla. Entonces, el inciso A es el que respeta este argumento. Con el cálculo que vimos, Sonia va a tener una menor dispersión, entonces conviene mejor ella. ¿Va? Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que Sonia, al tener un rango más pequeño,
una, lo cual se va a traducir a una desviación más pequeña, pues es más consistente que Perla, ¿va? ¿Alguna duda de esto, niños? Oh, ok. Bien, vamos a hacer otro problema de comprensión. Intenten este. Este es meramente de comprensión. Piénsenlo bien y me mandan su respuesta. Muy bien, niños. Entonces, este es más de comprensión. Este no es algo que hemos visto en sus exámenes, solamente es para que evaluar qué tanto comprenden el concepto que nos puede ayudar en otros problemas. Entonces, antes de ir a la pregunta, quiero aclarar algo. Entonces, lo que estamos analizando nosotros son qué tan variable es algo o qué tan dispersos son los datos, como le quieran llamar. Entonces, estamos analizando la dispersión. Entonces, una dispersión puede ser grande o una dispersión puede ser pequeña, que es con lo que hemos estado trabajando, ¿no? Con los ejercicios anteriores. ¿Cuál tiene mayor desviación estándar? ¿Cuál tiene menor? Siempre es así. Esta normalmente se va a traducir a una varianza o, como están conectadas, desviación, pues grande. Y pues esta, al ser una dispersión pequeña, se va a conectar a una varianza o desviación pequeña. Entonces, varianza y desviación grande significa una dispersión grande. Varianza o desviación pequeña significa una dispersión pequeña. ¿Va? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que si tenemos una dispersión grande, los datos varían mucho entre sí. Datos varían mucho entre sí. Y este, pues al tener una dispersión pequeña, datos no varían mucho entre sí. O sea, son parecidos para que lo entendamos. Ok, dicho eso, vamos a ver qué nos está diciendo ahora sí el problema. Dice, el gerente de una tienda de perfumes quiere saber quién de sus 4 empleados desempeña su trabajo de forma más consistente. ¿Esto qué quiere decir, no? Imagínense que ustedes son los gerentes de aquí.
Si yo quiero un empleado consistente, pues, y estamos hablando de ventas, eso quiere decir que quiero que sus ventas pues sean consistentes. No necesariamente quien venda más, no necesariamente. O sea, sí, ¿no? Si ustedes son gerentes y esto lo extrapolamos a la vida real, pues sí quiero el que venda más. Pero este gerente no quiere eso. O no está hablando de quién venda más. Está hablando de quién sea más consistente. Lo que quiere decir esto es que, y se los pongo con ventas, ¿no? Yo puedo tener aquí a una Laura y yo puedo tener a un Juan. Entonces, Juan puede que me venda de lunes a viernes, que me venda, que es perfumes, que me venda 10 perfumes, 12 perfumes, 11 perfumes, 12 perfumes, 9 perfumes. Y Laura, por ejemplo, puede que me venda 2 perfumes, 8 perfumes, 15 perfumes, 0 perfumes, 4 perfumes. Entonces, de estos, lo que buscaría de esto que me acabo de inventar es el que sea más consistente. Más consistente quiere decir, pues, que venda, pues, casi siempre lo mismo. O sea, que no tenga altibajos. Por ejemplo, Laura un día vende 15 y al otro día no vende nada. Un día vende 8 y al otro vende día 2. Y Juan es muy consistente. Casi siempre vende lo mismo. Esto, en este caso hipotético, pues aquí sería que Juan es más consistente. Y bueno, ¿en qué se traduce que sea más consistente? Que sus datos son más parecidos. Eso es lo que lo tenemos que conectar con lo que estamos viendo. Si es más consistente, quiere decir que pues casi siempre vende lo mismo y pues eso se traduce a una desviación o en este caso que estamos hablando varianza, una varianza pequeña. Y Laura, pues al ser menos consistente, se traduce a que como sus datos son variables, a una variable, una varianza, perdón, grande. Sí, exacto. Que sea más consistente, lo que busca es que no haya mucha desviación o mucha varianza exactamente. Entonces, eso fue un ejemplo hipotético. Ahora sí seguimos leyendo. Para esto determinó el número de ventas realizadas durante un mes y calculó la varianza de cada caso. Entonces dice, ¿quién de los vendedores vende perfumes diariamente con menor consistencia? Entonces, estoy buscando al menos consistente y sabemos que el menos consistente, como sus datos son muy variables, se va a traducir a una varianza grande porque son muy variables sus ventas. Entonces, el que es menos consistente, pues es Alfredo, ya que su varianza es muy grande. Y acuérdense que varianza grande significa que los datos varían mucho entre sí. Entonces, en este caso, como ustedes mencionan, la respuesta sería Alfredo, ya que tiene la varianza más grande y por lo tanto, pues tiene menos consistencia en sus ventas. Si nos dijeran quién de los vendedores vende perfumes diariamente con mayor consistencia, si fuera con mayor consistencia, diríamos Cristian, porque es el que tiene la varianza más pequeña y prácticamente siempre vende lo mismo. ¿Va? ¿Alguna duda de esto? Les digo, este es más de comprensión para entender en sí un poquito más a fondo el tema. Pero, ¿alguna duda? ¿Qué dicen? Profe, ¿no podemos sacar raíz de la varianza? Sí, sí, o sea, si quieres calcular tú la desviación estándar por alguna razón, sí, nada más le sacamos raíz a la varianza. Entonces, mira, hipotéticamente hablando, si yo quisiera la desviación estándar de Alfredo, pues simplemente le saco raíz a la varianza, que es 9. Entonces, sí, la desviación sería 3, ¿no? Entonces, si también me dijeran, dada la varianza, ¿cuánto es la desviación?
pues nada más le saco raíz a la varianza y entonces sabría que la desviación estándar de Alfredo es 3. Y eso lo puedo hacer con cualquiera de los datos. ¿Va? Pero no hay necesidad. O sea, sí, pero así sin sacar raíz, tú puedes darte cuenta quién va a ser el más grande y quién va a ser el más pequeño. Entonces, mayor varianza también va a ser mayor desviación. Varianza, menor desviación. Entonces, si tú le sacas raíz a todos, todos van a seguir en este mismo rango. Este va a ser el más grande, después el que le sigue, después el que le sigue, después el que le sigue. Pero sí, si tú le quieres sacar raíz, adelante. ¿Algún otro comentario, niños? No, ok, vamos a otro problema. Es otro problema de estas medidas de variabilidad. Es un gráfico y ya también estoy seguro que ya lo han visto. Intenten este, por favor, y me dicen cuánto les da. Muy bien. Entonces, estos problemas son muy parecidos entre sí, y son súper comunes en su examen, entonces, muy comunes. Este es parte de su temario normal. Entonces, vamos a ver qué dice. Dice, en una tienda departamental, los clientes duran en promedio 32 minutos revisando los productos. ¿Va? Entonces, el promedio más o menos debe estar en 32. Esto normalmente nos sirve para saber que la mitad de los datos está en 32, ¿no? Entonces, más o menos el centro debe estar en eso. Y pues sí, la mitad de los datos más o menos está aquí. Aquí está 30, 35, pues más o menos está la mitad del 32, ¿no? Eso es todo. Entonces, eso es nada más para verificar. La media tiende a estar a la mitad, más no significa que está a la mitad. Entonces, la media tiende a estar más cercano al centro, pero no está en el centro necesariamente, ¿va? Si no, sería la mediana. La mediana esa sí está siempre en el centro. Entonces, solamente es como que verificar que los datos están cercanos en el centro de 32 como se espera. No nos sirve de mucho esto. Entonces, todos los datos a la mitad más o menos, si es 32, entonces ya. Después dice, sin embargo, los tiempos son muy variables y aquí es donde tenemos el siguiente dato importante y este dato siempre nos lo dan. ¿Cómo se comportan los datos? Siempre les dicen estos problemas, cómo se comportan los datos entre sí. Entonces aquí en esta parte les dicen si son muy variables o si no lo son.
En este caso nos están diciendo desde ahorita que los datos son muy variables entre sí. Entonces, están muy dispersos, pues. Entonces, vamos a ver ahorita qué hacemos con eso. Vamos a lo siguiente. Así como hay muchos clientes que hacen cerca de una hora, entonces, hay muchos clientes que hacen cerca de una hora, otra cantidad similar, o sea, otra cantidad grande, hace alrededor de 10 minutos. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que hay muchos clientes que hacen una hora y muchos clientes que hacen 10 minutos. ¿Sale? Entonces, vamos a identificar esas variables. A ver, 10 minutos, aquí están. Vamos a identificarla en todas. Y una hora, que serían 60 minutos, porque están minutos. Aquí está. Entonces, según el contexto, nos está diciendo que hay muchos clientes de una hora y una cantidad similar, o sea, grande de 10 minutos. El inciso A viola ese argumento, porque de 10 minutos hay solamente 180 clientes y de 60 minutos también 180. Y de hecho, casi son las barras más pequeñas. Entonces, esto no se traduce a esto, que nos dice que hay muchos clientes. Aquí, el inciso A son los que hay menos de ellos. Entonces, esto no se alinea con lo que nos está diciendo el problema. No son muchos, en el inciso A son poquitos. Vamos al inciso B. Este son 380 y acá son 455. Y sí son de las barras más grandes. Entonces, esto sí se traduce a lo que nos está diciendo. Si hay muchos clientes de una hora y algo muy similar de 10 minutos. Vámonos al de acá. Pues aquí también no son los más grandes, pero o sea, sí hay grandes, sí son un número grande y este también. De cierta manera, como que cumple a medias el argumento, ¿no? O sea, sí son muchos clientes los de 60 y los de 10. Entonces, de cierta manera nos podría confundir entre B y C, pero el que nos va a ayudar a desempatar estos, si es que nos confunde si es B o C, es este. Dice que las barras son muy variables entre sí. Y lo que observamos en C es que los datos entre sí no son muy variables, son muy cercanos entre sí. Todos están muy cercanos a ellos. De hecho, las barras entre sí vemos que la diferencia entre ellas es muy pequeña. Entonces, esto representa datos no, no, lo voy a poner así como son. Datos con baja variabilidad, que los datos están muy cercanos entre sí. Miren estos, va desde 450 hasta 115. Entonces, las barras son muy diferentes entre sí. Entonces, el inciso C, el inciso B es el que se traduce a este argumento. Los tiempos son muy variables. El promedio es de 32, más o menos está a la mitad. Y tenemos muchos clientes de 60 minutos y otro tanto de 10. Entonces, el que cumple los tres argumentos, verde, rosa y naranja, es el inciso B. Y si se fijan, todos los problemas que vienen de este tipo, todos tienen estas tres cosas. Les dan el promedio, les dicen si son muy variables o no lo son, y les dan otro dato para que puedan identificar en base a al diagrama cuál es el bueno. Algo así como el que vimos aquí. Hay muchos de una hora y algo similar de 10 minutos. Entonces la respuesta sería inciso B. ¿Alguna duda de esto, niños? Ok, dicen que todo bien. Perfecto. Bien, entonces vamos al siguiente tema. De medidas de variabilidad es todo. Entonces, problemas comunes en su examen de pensamiento matemático son este y estos de aquí. Entonces, son esos tres los comunes o los casi que siempre podemos observar en sus exámenes, ¿va? Y problemas comunes para su nuevo módulo,
después el cálculo de la desviación o de la varianza de forma analítica. Y para eso hay que identificar si el problema es un problema de población o de muestra y saber cómo se aplica la fórmula y pues tener cuidado al aplicarla. Pero es todo, ¿va? Muy bien. Vamos entonces a avanzar y vamos con el siguiente tema de estadística, que son las medidas de posición. Entonces, pues vamos a... Estas medidas de posición también forman parte de ambos temarios, del temario normal, que es el de pensamiento matemático, y del módulo de probabilidad estadística. Entonces, este también está repetido en ambos. Entonces, vamos a recordar qué onda con esto. Entonces, dentro de las medidas de posición, como ustedes saben muy bien, tenemos estas tres medidas de posición: deciles, cuartiles y percentiles. Deciles, cuartiles y percentiles. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Prácticamente en cuántas partes dividen los datos. Los deciles dividen en 10 partes, los cuartiles dividen en 4 partes y los percentiles dividen en 100 partes. Entonces, los datos, porque aquí habla de que dividen los datos entre 10, los datos entre 4 y los datos entre 100. ¿Quiénes son los datos? Pues los datos los podemos manejar como un porcentaje y los datos pues siempre van a ser un porcentaje fijo. Los datos siempre van a ser representados por el 100%. Entonces, sea lo que sea, sean 3 datos, sean 5, sean 10, sean 100, sean 1000, no importa, el total de ellos siempre va a ser representado por el 100%. ¿Va? Entonces es lo que están dividiendo. Los deciles van a dividir ese 100% en 10 partes, los cuartiles van a dividir ese 100% en 4 partes y los percentiles van a dividir ese 100% pues en 100 partes. ¿Va? Pero bueno, ¿cómo se calcula esto? Eso es realmente lo que vamos a ocupar. Pues depende de lo que nos pidan, es la fórmula. Los deciles se simbolizan con una D y su fórmula es KN, los cuartiles con una Q y los percentiles con una P. Su fórmula es KN. Lo diferente entre ellos, pues es el denominador. Y lo que los va a hacer diferente, pues justamente es esto, ¿no? Los deciles dividen la serie de datos en 10, entonces por eso divido la serie de datos entre 10. Los cuartiles dividen la serie de datos entre 4. Esta es la serie de datos, pues la divido entre 4. Y los percentiles dividen la serie de datos entre 100. Y listo. Entonces, como siempre, ¿quién es K? Es el número de la medida de posición. Número de la medida de posición. Y siempre hacemos un ejemplo de esto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si yo quiero el decil 3, el decil número 3, entonces K vale 3, porque ese es el número de la medida de posición. Quiero el decil número 3. Si quiero el cuartil 2, yo qué sé, pues K vale 2, porque quiero el cuartil número 2. Si quiero el percentil 57, pues K vale 57. ¿Por qué? Porque quiero el percentil número 57. Entonces K es el número de la medida de posición que yo quiero. Sea decil, sea cuartil o sea percentil, todos tienen un número y eso va a ser K. Y N, pues ya está, creo que de más decirlo, ya lo hemos repetido varias veces en por lo menos dos fórmulas que llevamos. N es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay en mi estudio? ¿Va? Y como recordatorio, hay problemas dentro de su temario normal que en vez de darnos deciles, cuartiles o percentiles, nos dan porcentaje. Entonces, nuestra mejor herramienta para trabajar con porcentajes en las medidas de posición son los percentiles, son lo más directo. Entonces, si yo tengo un porcentaje, puedo usar un percentil porque son directos.
Y, por ejemplo, si yo quiero calcular el 36% de los datos, puedo utilizar el percentil 36. Por eso es tan directo y tan sencillo, porque literalmente el porcentaje que yo quiera lo calculo con un percentil con el mismo número. Si yo quiero calcular el 59%, pues lo calculo con el P59. Y así sucesivamente. ¿Lo puedo hacer con deciles y cuartiles? Sí, nada más que hay que tener más cuidado. Los deciles van de 10 en 10, entonces solamente puedo tomar porcentajes que vayan en múltiplos de 10. Los cuartiles van de 25 en 25, entonces solamente puedo tomar porcentajes que vayan en múltiplos de 25. Y los porcentajes como van de uno en uno son muy versátiles, entonces mi recomendación siempre sería utilicen mejor los percentiles. Antes de entrar a los problemas, niños, ¿hay alguna duda de esto? Algo que no les cuadre, algo que quieran recordar, lo que sea. ¿No? Ok, va. Entonces vamos a los problemas. Intenten por favor este. Muy bien, niños. Entonces vamos a darle una revisada. Entonces algunos cayeron en una parte que faltó. Se me pasó a mencionarla, pero ya lo tendríamos que saber todos nosotros. Las medidas de posición todas. Para calcular una medida de posición, los datos tienen que estar ordenados. Datos tienen que estar ordenados. Entonces, a algunos de ustedes se les pasó esa parte y se fueron así directamente sobre los datos. Entonces, cuidado con eso. Entonces, para calcular una medida de posición, siempre tengo que asegurarme que los datos estén ordenados de menor a mayor, así como la mediana. Entonces, vamos a ordenarlos. Lo voy a poner acá abajo para decir hacer que el más pequeño es 0.1. Después 0.5, 0.6 creo, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0,
1.2, 1.3 y 1.5. Ya está. Muy bien. Ahora sí ya ordenados, ahora sí ya puedo hacer mis cálculos. Entonces lo voy a poner acá abajo. Yo quiero calcular el percentil 30. Entonces la fórmula del percentil es KN sobre 100. El, este 100 es parte de la fórmula. N es la cantidad de datos. Casi siempre traen dudas en de dónde sale ese dato. N es cuántos datos tengo. ¿Cuántos datos estoy estudiando? Entonces aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 datos. Entonces n vale 10. Y k es el número de la medida de posición. Yo en este caso quiero el percentil número 30. Entonces aquí vale 30. Y listo. Si hacemos nosotros esta operación, 30 por 10 entre 100, me queda 3. Entonces esto me da 3. Recuerden que la fórmula de la medida de posición lo que me da, pues como el nombre lo dice, es una posición. Entonces yo tengo que ir a mis datos y encontrar dónde está esta posición. Y por eso es donde cobra relevancia que los datos estén ordenados, porque si no están ordenados, pues no tiene mucho sentido encontrar una posición. Entonces ya que están ordenados, voy a encontrar la posición 3. Este va a ser el primer elemento, es la posición 1. Esta es la posición 2. Esta es la 3. Entonces ya encontré la posición 3. Y el dato que se encuentra en esa posición, esa es la respuesta. Entonces la respuesta sería 0.6. Entonces el dato 0.6 es donde está el percentil 30. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Alguna cosa que les haya confundido y no quedó suficientemente claro? Entonces, lo que les pasó a algunos de ustedes es que les faltó ordenar los datos, hay que llevarse esta nota y pues si hay dudas de la fórmula me dicen. Si no, vamos a avanzar. Muy bien. Entonces, ninguna duda de esto, niños. ¿Seguros? Si la hay, díganme por favor y vamos a hacer un ejemplo con este mismo si no quedó algo claro, sin ningún problema. ¿Todo claro? Dicen que un ejemplo más, pues ahora vamos a hacer uno más con este mismo. Este fue el inciso A. A ver, para el inciso B, quiero que ustedes me calculen. Ahora vamos a hacer dos. Está bien si yo sumé los datos, me dio 8.5 en vez de poner que eran 10, pero si me dio la posición 3, no. No, no está bien. Te dio nada más por suerte, pero no. Y entiendo, o sea, es algo común, pero N no se suman los datos y es algo que están haciendo últimamente y no sé por qué. N es la cantidad de datos. Grábenselo, niños. No es la suma de los datos, es cuántos datos estoy estudiando. ¿Va? Entonces, ahorita te dio y pues fue una casualidad, te lo puedo asegurar. Entonces, no, 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 no. N es cuántos datos estoy estudiando. Hay que ponerlo. ¿Cuántos datos estoy estudiando? Eso es lo que responde. No se suman los datos, solamente es cuántos datos tengo en mi estudio. ¿Va? Entonces, para el inciso B, niños, quiero que me calculen el decil 5 y para el inciso C, para practicar esto, quiero que me calculen el cuartil 3. Entonces, intenten eso y me mandan su respuesta.
Muy bien, niños. Entonces, ya que está ordenado, ya tenemos prácticamente todo para hacerlo. Está muy sencillo. Muy bien. Entonces, decil. El decil dijimos que su fórmula era kn sobre 10. Entonces, n sigue siendo lo mismo. Estamos estudiando 10 datos. Y k, pues en este caso yo quiero el decil número 5. Entonces, k vale 5. Y listo. Si yo resuelvo esto me da 5. Esto recuerden que no es la respuesta, es la posición. Ya con mis datos ordenados voy a buscar la posición número 5. Entonces, a ver, esta era la 4, esta era la 5, entonces esta es la respuesta, pero ya vamos a numerar todos de una vez. 7, 8, 9, 10. Entonces, la posición 5 es donde está el decil 5. Entonces, aquí está el decil 5. ¿Va? Y para el cuartil, su fórmula del cuartil es kn sobre 4. Entonces, n es la cantidad de datos, son 10. Y k, pues quiero el cuartil número 3. Ahí está. Y listo. Vamos a hacer esta parte. Entonces, 3 por 10 entre 4. 3 por 10 entre 4 me da 7.5. Entonces vamos a buscar la posición 7.5, pero les recuerdo que, y justamente se alinea con lo que estábamos viendo hace rato, este es el único tema de todas matemáticas que sí o sí tengo que redondear. En ningún otro tema tengo que redondear sí o sí. Puedo redondear en otros temas, sí, pero en este es el que forzosamente. Y entendemos por qué. Busco una posición, o es la 7 o es la 8, pero 7,5 no existe aquí. Entonces por eso hay que redondear. Entonces voy a redondear hacia 8. Entonces la posición, y vuelvo a tomar una pausa aquí porque a veces les confunde esto sobre los decimales. El decimal, si es mayor o igual que 0.5, se redondea hacia arriba, hacia el entero superior. Si el decimal es menor a 0.5, redondeamos hacia abajo, ¿va? Entonces, decimal de 0.5, o sea, si es 0.5 exacto, hacia arriba, cualquier decimal que sea 0.5 o superior, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, vamos a redondear hacia arriba. Por eso aquí estamos redondeando hacia arriba. Pero cualquier decimal que sea menor a 0.5, cualquier cosa menor, o sea, 0.49, 0.3, 0.2, 0.1, vamos a redondear hacia abajo. Entonces aquí redondeamos hacia arriba, entonces la posición está en la posición 8, aquí es la posición 8 y la respuesta pues sería 1.2. Para el verde 1.2, para el café 0.8. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Dudas, niños, de esto? Vuelvo a repetirlo, niños, ya lo había repetido, pero va de nuevo. N es la cantidad de datos. No se suman los datos. No se suman. N es la cantidad de datos. ¿Ok? Nunca se suman, jamás. No hay ninguna razón para sumarlos. N es la cantidad de datos y es la cantidad de datos solamente. Si les dio con eso, no significa que si ya me dio una, dos o tres veces que siempre me va a dar. Y si quieren, ahorita lo hacemos en el otro ejercicio. Aquí le está dando porque es un valor chiquito, con 10 datos nada más. Pero les aseguro que ahorita en un ejercicio adelante lo hacemos así si quieren y se darán cuenta que no da. Es imposible. N es la cantidad de datos, cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay en mi estudio? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así es como se saca N. No se suman los datos. ¿Va? Muy bien. Vamos entonces al siguiente tipo de ejercicio.
El siguiente tipo de ejercicio es el que ustedes normalmente han expresado que tienen más problemas. Y es este, medidas de posición en tabla. Traemos ahí un problema, recurrente y que podemos trabajarlo. Entonces, de nuevo, ¿sale? Entonces, esto de cierta manera, se alinea con lo que ya vimos previamente. Entonces, en su examen, siempre les dan solamente estas dos columnas. Les dan la variable y les dan su frecuencia. Y para estos problemas de medidas de posición, ocupo yo sacar, o bueno, calcular la frecuencia acumulada. Entonces, lo normal es que no se las den, ustedes las tienen que calcular, pero pues adicional, lo bueno de esto es que ya vimos un temario, bueno, un bloque completo de estas variables, entonces ya debería ser todavía más sencillo esto. Entonces, me dan la variable y me dan su frecuencia, eso es de ley. La variable es lo que yo estoy estudiando. Entonces, estas pueden ser edades, yo qué sé. Si quieren, lo podemos trabajar como edades. Entonces, digamos que en un club de algo se hizo un estudio y las edades son las siguientes. De 10 años tengo 3 personas, de 20 años tengo 8 personas, de 30 años tengo 11 personas, de 35 años tengo 14 personas, de 40 años tengo 8 personas, de 45 años son 16 personas. ¿Va? Entonces, para las medidas de posición se recomienda calcular la frecuencia acumulada. Y ya saben cómo sacar esto. Entonces vamos acumulando. Entonces en este primer renglón llevo yo una frecuencia de 3. Entonces, aquí cuántos llevo? 3. Y es lo que platicamos y preguntaron ustedes que si la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta van a ser iguales en el primer renglón, sí. Y ya de aquí vamos sumando. Entonces llevo acumulado 3 personas. Y ahora voy a sumar la siguiente frecuencia, 3 más 8, 11. Luego sumo la otra frecuencia, 11 más 11, 22. 22 más 14, 36. 36 más 8, 44. Y 44 más 16, 60. ¿Va? Y listo. Así es como se saca la frecuencia acumulada. Entonces, lo quise calcular, nada más para, si alguien tiene duda de lo que ya vimos anteriormente, de una vez saquemos eso. ¿Alguna duda de eso, niños? ¿Dudas de cómo se saca la frecuencia acumulada? Sí, sí, sí es parecido a lo que vimos, de cuando vimos la frecuencia relativa, que era lo del porcentaje, ajá. Nada más que en esta no vamos a sacar esa columna, solamente hasta esta. Y bueno, ¿para qué nos sirve esta frecuencia acumulada? Ya que dicen que no tienen dudas de dónde salió, puedo poner la otra, que sea un poquito más limpia. Ya que supimos de dónde salió la frecuencia acumulada, ¿para qué nos sirve? Bueno, la frecuencia acumulada en las medidas de posición nos sirve para identificar posiciones. ¿Va? Entonces, otra forma que yo normalmente acoplo a esto y es totalmente innecesario, pero que lo pongo yo por si esto les facilita la vida, es ponerles aquí unos intervalos. Y sirve para cuando vamos entendiendo el tema. Ya cuando ya lo tienen dominado, esto ya es totalmente innecesario. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primer renglón, pues empiezo con la persona en la posición 1 y llego hasta la persona en la posición 3. Entonces, la frecuencia acumulada lo que me dice es hasta qué posición llego. Eso es para qué me sirve la frecuencia acumulada. Entonces, aquí empiezo en la 1, pues porque estoy en el primer renglón, tengo que empezar con la primera persona y llego hasta la posición 3. Quiere decir que en este renglón está la posición 1 hasta la 3. O sea, está la posición 1, 2 y 3. ¿Va? Luego en el siguiente renglón, si este llega hasta la posición 3, como lo dice la frecuencia acumulada,
pues este va a ir desde la posición siguiente, o sea, 4, hasta lo que me dice la frecuencia acumulada, o sea, hasta la posición 11. Así es como uso la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada me dice hasta qué posición llegó este renglón. Este llegó hasta la posición 3 y este llegó hasta la posición 11. Y así me puedo ir. Este llegó hasta la posición 11, entonces este va desde la siguiente, que es la 12, hasta lo que me dice la frecuencia acumulada. Entonces en este renglón tengo todas estas posiciones, desde la 12 hasta la 22. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Este llegó hasta la 22, entonces este va desde la siguiente posición, que es la 23, a la 36. Este llegó hasta la posición 36 porque así me lo dijo la frecuencia acumulada. Entonces el siguiente va desde la siguiente posición hasta lo que me diga la frecuencia acumulada. Y este llegó hasta la posición 44, entonces este va desde la siguiente, que es la 45, hasta lo que me dice la frecuencia acumulada. ¿Va? Ok, ¿para qué les... Esto es innecesario, niños, ¿eh? Todo esto es innecesario. Este intervalo es innecesario, solamente es para fines de comprensión, para si tenemos problemas, sea más fácil identificarlo. Entonces, si yo les pregunto esto, ¿a qué categoría pertenece la posición 15? ¿A qué categoría me responderían, niños? ¿A qué categoría pertenece la posición número 15? Bien, entonces está muy fácil, niños. Simplemente busquen la posición 15, no hay pierde. Ya con los intervalos está regalado encontrarla. La posición 15, ¿dónde está? A ver, vamos a los intervalos. De aquí tengo la posición 1 hasta 3. Pues no, ¿verdad? De aquí tengo la posición de la 4 a la 11. O sea, en este segundo renglón va desde la 4 hasta la 11, o sea, posición 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues no, para nada, ¿verdad? Yo quiero la posición 15. En este va desde la posición 12 hasta la 22. Entonces, aquí está la posición 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, en efecto, aquí está la posición 15. Entonces, la categoría que le corresponde es la de 30. Entonces, la respuesta sería la categoría de 30. Si estaba buscando la posición 15, le corresponde la categoría de 30. ¿Va? Algunos pusieron 20, no sé por qué, pero ¿alguna duda de esto que quieran aclarar? ¿Algún comentario? No, ok, va. Ok, entonces si ahora se las cambio y les digo que quiero que en vez de que sea la 15, sea la, no sé, 40, ¿que a qué categoría pertenece?
Muy bien. Entonces aquí busco yo la posición 40. Va, a ver, posición 40. Entonces con los intervalos es muy fácil, muy, muy fácil. Entonces esta va desde la posición 23 a 36, ¿no? Esta va desde la 37 a la 44. Sí. Dentro de este renglón está la posición 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Entonces, en este renglón se encuentra la posición 40 y la categoría que le corresponde es un 40. Aquí obviamente fue coincidencia, ¿no? No van a pensar que la posición es 40 y, entonces la categoría vale lo mismo, ¿no? Fue coincidencia. Entonces, esto es lo primero que ocupo que lo traigan bien dominado. Saber encontrar posiciones. Si esto no lo traigo dominado, va a ser un problemón grande. Porque esto se ve por pasos. Entonces, hasta aquí alguna duda de cómo se encuentra la posición. Dicen que no, muy bien. Entonces les digo, esto de los intervalos es algo extra. No es necesario hacerla y a veces nos toma más tiempo. ¿Cómo se puede hacer de otra manera sin ver los intervalos? Pues es muy fácil también. Y creo que es la forma que yo preferiría que entendiéramos. Entonces voy a quitar esto por un instante y vamos a manejarlo así como normalmente lo hacemos. Entonces, a ver, vamos a buscar la posición, no sé, ¿qué será? 29, yo qué sé. Entonces, a ver ustedes primero. ¿A qué categoría pertenece la posición 29, niños? Muy bien, entonces como ustedes mencionan, vamos a buscar la posición 29. Y miren, la forma de hacerlo es súper sencilla, no hay necesidad de poner sus intervalos, pero ayuda, si a ustedes les ayuda a verlo así, pues para eso es, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente, vámonos de arriba hacia abajo hasta que lleguemos a la posición 29 o hasta que me pase. Entonces, me voy de arriba hacia abajo hasta llegar al 29 o hasta llegar a una cantidad donde ya me pasé. Y si lo hacemos así en orden es muy fácil, miren. Entonces, hasta llegar al 29 o hasta llegar a una cantidad donde me pase. Entonces, vamos a hacerlo, miren. Este llega hasta la posición 3, no, 11, no, 22, no, y 36 ya me pasé. Pues es aquí. Así de sencillo. Entonces, la posición 29 estaría aquí y por lo tanto le corresponde la categoría 35. ¿Va? Entonces, es así de sencillo. Me voy de arriba hacia abajo y hasta que llegue exactamente al 29 o hasta que llegue a una cantidad donde ya me pasé, ahí es donde me detengo y ahí es donde está la posición. Y ya si lo queremos ver con los intervalos para ver que sí es cierto, pues aquí está, miren. Esta posición va desde la 23 a la 36. Entonces, justamente adentro de esto está la 29. Entonces, sí, tiene sentido. ¿Alguna duda de eso? Entonces, les digo, no hay necesidad de hacer los intervalos. Con esta forma de hacerlo es súper sencillo. ¿Dudas o comentarios, niños, de esto? No, ok. Pues vamos entonces a avanzar. Voy a borrar todo y pues con este vamos a hacer uno. Entonces vamos ahora, ya que ustedes saben encontrar posiciones y cómo encontrar esas posiciones en la tabla,
Pues ya solamente nos falta una cosa más. Pues esto que tiene que ver con medidas de posiciones, pues muy fácil, vamos a hacerlo. Calcúlenme ustedes el decil 3. Inténtenlo, con eso van a encontrar la posición y ya después hacen lo mismo que acabamos de hacer. Entonces, decil 3, ¿qué sería la respuesta, niños? Muy bien, niños, entonces vamos a revisarlo. Ok, entonces yo les pedí el decil 3. Entonces, decirles, a ver, va de nuevo la fórmula, decirles kn sobre 10. Ok, n, ¿quién es? N es la cantidad de datos, como ya lo mencionamos hace rato. Entonces, la cantidad de datos la obtenemos sumando las frecuencias. Frecuencias. Porque como que ya entendí dónde sacaron eso. Como piensan que como aquí lo suman, es equivalente a lo anterior, pero no, no lo es. Lo anterior, lo que me dijeron de sumar, sería equivalente a sumar esto. Entonces, no se vayan a confundir. Entonces, el total es sumando las frecuencias y me da 60. Entonces, 3 más 8 más 11 más 14 más 8 más 16 me da 60. Acuérdense que la frecuencia las veces que se repite los datos, entonces si yo sumo las veces que se repite, me va a decir cuántos datos tengo. ¿Va? Entonces, aquí es 60. Y K es la medida, el número. Entonces, quiero el decil número 3. Y listo. Esto me da 18. Me dio un entero, no hay ningún problema, no tenemos que redondear. Entonces el decil 3, que lo vamos a poner en color azul, se encuentra en la posición 18. Nos vamos a nuestra tabla a buscar la posición 18. Entonces, va de nuevo. La forma de hacerlo rápido es, me voy de arriba hacia abajo en las frecuencias acumuladas y cuando llegue al 18 o cuando me pase, es ahí. Entonces, este llega al 3, no. Este llega al 11, no. Y este ya se pasó. Entonces aquí. Entonces justamente en este renglón se encuentra la posición 18 y la respuesta sería la variable, es decir, 30. No es la frecuencia, es la variable. Entonces la posición 18 le corresponde a la categoría de 30. ¿Ah? ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Dudas o comentarios de esto? Dicen que no, que todo bien. Ok. Este fue el inciso A. Inciso B. Quiero que me calculen el percentil 59. Entonces, díganme a qué categoría corresponde el percentil 59.
Muy bien, niños. Vamos a darle una revisada rápida. Entonces, la fórmula de percentil, KN100. N, pues estamos analizando la misma tabla, entonces siguen siendo 60 datos. El número de la medida de posición es 59, entonces quiero el percentil número 59 y listo. Con esto voy a hacer mi cálculo. Muy bien, entonces sería 59 por 60 entre 100. Esto me da 35.4. Vamos a redondear. Acuérdense de punto 5, exactamente punto 5 hacia arriba, esas redondeamos hacia arriba. Y cualquier cosa menor a punto 5 es hacia abajo. Entonces, este es menor a punto 5, vamos a redondear hacia abajo, lo vamos a redondear a 35. ¿Va? Esto lo vamos a poner en morado. Entonces, esta es la posición. El percentil 59 se encuentra en la posición 35. Y listo, nos vamos de arriba hacia abajo hasta llegar a la posición 35 o hasta llegar a un renglón donde ya me pasé. Este no, este no, este no, y aquí ya me pasé. Entonces, aquí es donde está esa posición. Entonces, el percentil 59 le corresponde la categoría 35. ¿Alguna duda de eso, niños? Con toda confianza es el momento. Porque si esto no lo entendemos, ténganlo por seguro que lo demás no lo vamos a entender, lo vamos a entender menos todavía. Es una secuencia. Entonces, no, no, vamos con el último. Díganme qué categoría le corresponde el 86%. Inténtenlo, por favor. Va, muy bien sus respuestas, niños. Entonces, acuérdense, en nuestro temario de pensamiento matemático es lo más común, prácticamente siempre, es que nos lo pidan en porcentaje. Pero en nuestro temario nuevo, que les gusta más pedirlo en su formato de decil, percentil o cuartil. Entonces, por eso tenemos que entender las dos caras de la moneda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues si nos dan un porcentaje, esto simplemente lo transformo a un percentil para no quebrarme la cabeza. El 86% es equivalente al percentil 86, directito, ahí pierde. Y es lo mismo que le hicimos arriba. KN sobre 100, N es la cantidad de datos, son 60 datos. K es el número de la medida de posición. Quiero el percentil número 86. Y listo, hacemos nuestro cálculo respectivo. Entonces de esto me sale, si no me equivoco, 51.6. Y vamos a redondear. En este caso el decimal es mayor a 0.5, pues voy a redondear hacia arriba. Y listo. Así de fácil, así de sencillo. Este lo vamos a poner en café. Entonces el 86% se encuentra en la posición número 52 y nos vamos a la frecuencia acumulada a encontrar esto. Hasta que llegue a la posición o hasta que me pase. Entonces este va a la 3 no, 11 no, 22 no, 36 no, 44 no, y aquí ya me pasé. Entonces justamente aquí está eso de ahí. Entonces el 86% de los datos le corresponde a la categoría 45. ¿Va?
Sí, 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 totalmente. Tú lo estás haciendo con la fórmula de porcentaje. También se puede hacer así. Menciona a su compañero que él multiplicó 0,86 por 60 y pues lo está haciendo como si fuera un porcentaje en aritmética. Y sí, también se puede hacer así, claro que sí. Totalmente válido. ¿Algún otro comentario, niños? Lo importante es cómo encontrar la posición, esa es la clave, porque el cálculo estoy seguro que lo dominan bien. Que dicen que no. Ok, vamos entonces ya a los problemas de tipo examen. Con este preliminar, vamos con el primero. Entonces intenten por favor ese, niños. Muy bien, niños. Nunca he entendido esta parte. Normalmente siempre vemos el ejercicio anterior, lo entendemos, nos va bien, pero ya cuando les pongo, ya cuando transicionamos del anterior a este, siempre se me empiezan a equivocar. No sé por qué. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver qué pasó. Entonces tenemos nuestra tabla. La primera columna es la variable, estamos analizando salarios y les encanta poner estos ejercicios de salario. Les fascina. La siguiente columna es de el número de empleados o la frecuencia y nosotros vamos a crear otra columna para poder encontrar las posiciones que se llama frecuencia acumulada, como ustedes saben. Entonces vamos a hacer eso primero. Entonces aquí llevo 13 empleados, entonces voy a llevar acumulados 13 y voy sumando en diagonal, ya saben. 13 más 8, 21, 21 más 9, 30, 30 más 11, 41, 41 más, a ver, tenemos 41, 41 más 17 son 58, 58 más 5 son 63, más 3, 66, más 6, 72, más 10, 82, más, 10, más 8, 90. Pues ahí está. Ya tenemos todas nuestras frecuencias acumuladas. Y otro dato que vamos a ocupar, que ustedes saben, es vamos a ponerlo así en rosa, el total de datos. ¿Cuántos datos hay en total? Pues sumo todos estos datos, los voy a sumar y me va a dar 90 también. Entonces, otra cosa que siempre les digo es, hagan estas dos cosas y estos dos deben de ser iguales. Y es una forma de revisar que hicimos bien todo. Ok, listo. Entonces ya tenemos todo. Vamos a calcular el 25%. Dice, ¿cuál es el salario donde está? Queremos saber dónde está el 25% de los empleados. ¿Qué salario le corresponde al 25% de los empleados? Entonces, con esto lo puedo hacer con la fórmula de porcentaje o con percentil, como ustedes gusten. La fórmula de percentil, ya saben, es KN entre 100. Como quiero el 25%, uso el percentil con el mismo número,
P25. N, les recuerdo la cantidad de datos, que ya lo sumamos y vimos que eran 90. Y K es el número de la medida de posición. Quiero la posición, bueno, el percentil número 25. Y pues listo. Hacemos esta operación. Un segundo. Entonces hacemos la multiplicación de arriba y después dividimos, ya saben. Entonces 25 por 90 y eso entre 100. Y eso me da 22.5. Entonces siempre también tienen esta duda de qué onda. Cuando me da exactamente punto 5, ¿qué onda? Pues como se los expliqué hace rato, de punto 5 exacto hacia arriba, vamos a redondear hacia arriba. Entonces aquí vamos a redondear hacia arriba. Y cualquier cosa menor hacia abajo. Entonces punto 49 hacia abajo, hacia abajo. Entonces, listo. El 25%, que lo voy a poner en color verde, está en la posición 23, niños. Y es lo mismo, no hay ninguna razón para perderse. Vámonos a la frecuencia acumulada y de nuevo, cuando llegue al número 23 o me pase, ahí es. Entonces, vámonos de arriba hacia abajo. Aquí todavía no, aquí ya estoy muy cerca y aquí ya me pasé. Entonces, justamente aquí está la posición 23. Entonces, le corresponde este renglón y pues el salario que le corresponde es este. Entonces, la respuesta sería 6,250. Entonces, el 25% de los empleados está en 6,250. Entonces, ¿dónde está el 25%? En 6,250. ¿Alguna duda, niños? Con toda confianza les digo, si esto no lo entendemos, estos ejercicios, esta segunda etapa, menos vamos a entender los siguientes, porque ocupamos esto para los siguientes. Entonces, con toda confianza, háganmelo saber si tienen una inquietud, algo que les llame la atención, que no sepan de dónde sale, dudas, comentarios. ¿No? Ok, va pues. Si no tienen ninguna duda, pues vamos avanzando. Vamos a hacer uno con este más, nada más para quitarme esa espina de que sacaron varios de ustedes mal. Este fue el inciso A, vamos con el inciso B. Quiero que me calculen dónde está el 69%. Entonces díganme a qué salario le corresponde al 69%, por favor. Muy bien, niños, vamos a hacerlo. Ya un poquito mejor sus respuestas.
Entonces, 69%, voy a usar un percentil o la fórmula de porcentaje, como quieran. Transformándolo a percentil sería kn entre 100. N, pues es la cantidad de datos, la cantidad de empleados, en este caso son 90 empleados. Y K es el número de la medida de posición. Yo quiero el percentil número 69, entonces ese es lo que voy a poner aquí. Y listo. Entonces, haciendo esta operación, vamos a hacerlo. Sería 69 por 90 entre 100. Y esto me da 62.1. Entonces, el decimal es menor a 0.5. Voy a redondear hacia abajo. Y listo. Entonces, voy a poner esto en color café. El 69% ya me está diciendo esto que se encuentra en la posición 62. Entonces vamos a ver de nuevo cómo se saca. Cuando llegue a él o cuando llegue un número que ya se pasó, ahí es. Entonces 13 no, 21 no. Tengo que llegar al 62 o pasarme. 30 no, 41 no, 58. Ya estoy muy cerca, pero todavía no. Y aquí ya me pasé. Entonces justamente aquí donde me pasé, ahí es. Entonces, ya está. Justamente aquí está el 69% y le corresponde el salario de 7.300. Esa sería la respuesta, 7.300. Aquí solamente estamos encontrando dónde está el porcentaje. Sin nada ni nada raro, solamente dónde está. Y entonces el 69% le corresponde el salario de 7.300. ¿Dudas de esto, niños? ¿Dudas o comentarios? ¿No? Muy bien. Entonces, si no tienen dudas, pues vamos a avanzar a lo siguiente. Vamos entonces a lo siguiente. ¿Qué dicen? A mí me habían comentado que cuando una posición tenía decimal, aunque fuera menor a 0.5, se redondease a la siguiente posición. Ok, bueno, para mí no. No te puedo decir más. O sea, para mí se redondea. Mira, déjame tratar de explicarte un poquito eso, ¿no? Y tratar de explicarte mi postura. Tú tienes las posiciones de los empleados son posiciones enteras, ¿no? Entonces, un empleado está en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 90, ¿no? No existe un empleado en la posición 22.5 o no existe la posición 62.1. O es la 62 o la 63. Ahora, vamos a agarrar otro número. 63.4. Entonces, yo estoy en un dilema. ¿Es la 63 o es la 64? Bueno, la razón por la cual redondeamos, pues es porque o es este, ¿no? Y la razón por la que redondeamos de la forma en que lo hacemos es que al final del día estamos aproximando. Entonces lo que queremos es aproximarlo al más cercano. Entonces, por ejemplo, ¿a quién se acerca más? ¿Está más cercano a 63 o a 64? Eso es lo que estamos tratando de hacer, aproximarlo al más cercano. Entonces, por su decimal, que es 0.4, estarán de acuerdo que este se acerca más a este. Pero si, por ejemplo, su decimal fuera 0.63.8, por dar un ejemplo, este se acerca más a ese. Entonces, esa es la razón por la cual redondeamos así. Y lo hemos hecho así siempre. Entonces, ese es mi criterio. ¿Va? Yo tenía entendido que, por ejemplo, la posición 63, ¿qué?
En frecuencia acumulada llega hasta la 63 y 63.1 ya se pasa y quedaría en la siguiente. Sí, pero tú estás diciendo que 63.1 de lo mismo. 63.1 está más cerca de la persona en la posición 63 o la persona en la posición 64. Está a 0.1 de distancia de este, entonces es más cercano a este. No tendría sentido redondearlo a este cuando este está a 0.9 de distancia. ¿Va? Al final del día son aproximaciones, pero yo en esto no me voy a mover de mi postura. Así lo hemos hecho siempre y para mí tiene más sentido así. ¿Va? Vamos a seguir haciéndolo así. Ya lo hemos hecho así 5 o 6 años, entonces. No me da sentido el otro. Pero bueno, en fin, vamos a avanzar. En un segundo. Entonces, la pregunta de siempre, quiero que quedemos claro en esto. ¿Cuál sería su respuesta? Piénsenlo, no se mecanicen, piénsenlo bien. Porque estas son las preguntas que les cuestan un poquito más de trabajo. ¿Cuál sería la respuesta de esto? Muy bien. Entonces, aquí la idea, estos problemas les cuesta, porque a veces nos cuesta un poquito la comprensión lectora. Entonces dice, ¿cuál es el salario por debajo del cual queda 7.500? ¿Va? Esto lo podemos modificar a nuestro antojo para que sea más claro, ¿va? Entonces, le podemos poner nombres, le podemos aquí poner Alex, le podemos poner aquí Laura, le podemos poner aquí el Juan que siempre utilizamos. Entonces, lo que le está pidiendo esto con nombres, si se les facilita un poquito más para ver el, el sentido de esto es el salario de Laura por debajo de quién está. Esto es lo que les está pidiendo. Nada más se los cambio con nombres y sin números porque a veces es lo que les causa mucho ruido, les causa dilema. El salario de Laura por debajo de quién está. El salario de Laura es 7.500 y lo que me está diciendo es por debajo de quién está los 7.500. Entonces, Laura, su salario de quién, debajo de quién está. Eso es lo que les está pidiendo. Entonces, algunos me dijeron que debajo de 5.000, pero esto es irreal. Es totalmente irreal. O sea, Alex gana 5.000 pesos. No tiene sentido decir que Laura está debajo de él. No tiene sentido. Debajo de Alex va a estar otro nivel. Quizás alguien que gana 3.000, yo qué sé. No tiene sentido. Entonces, no puede ser Alex, no tiene sentido. Laura, su salario de Laura está justamente por debajo del salario de Juan. Está debajo de 9.000 pesos. Esto sí tiene sentido. Ella gana 7.500, entonces está debajo de Juan, en este caso hipotético. ¿Va? Entonces la respuesta sería 9.000, porque Laura está debajo de este salario. Esta sería la respuesta. ¿Va?
Pero en los exámenes Ceneval esa no es respuesta. ¿Cómo saben que en Ceneval eso no es respuesta? Esa sería mi primer pregunta. Porque en los Cenevales no, ustedes no saben las respuestas. Entonces, si te refieres al simulador que está en internet, está mal, ya lo hemos platicado. Y supongo que ustedes también ya lo han platicado en sus clases normales. Entonces me intriga tu argumento. Pero bueno, esta es la lógica, niños. Este es un dilema que ya he platicado yo también con los alumnos normales que tengo. Ya lo hemos platicado. Si gustan preguntarle a alguien que trabaje la comprensión lectora, adelante, y lo podemos debatir sin ningún problema. Ya lo hemos platicado ¿cómo se llama? Con su maestro de español, ajá, con Mario. Entonces, bueno, vamos a avanzar. ¿Y este cómo quedaría, niños?